¿Cómo olvidar el día en el que Kaiden, qué gato gordo y adorable, reveló su verdadera forma y el por qué es conocido como Kaiden el Destructor? Los pongo en contexto. Debido a todas las cosas que han sucedido últimamente, Jiwoo no ha tenido tiempo para dormir y por ende ha estado durmiendo durante todas las clases. Cansado de la situación, el profesor lo regaña, pues este era el tercer día que se quedaba dormido en su clase. Pero al final decide perdonarlo, ya que en el pasado Jiwoo era un buen estudiante. Pero antes de terminar la clase, el profesor les pregunta a los estudiantes si saben algo sobre su compañero Wayne, ya que lleva varios días sin asistir. A Jiwoo esto le parece muy extraño, pero la verdad es que no sabe nada sobre él. Al terminar la clase, nuestro muchacho sale emocionado por regresar a casa, pero en el camino se encuentra con los matones de la escuela, quienes precisamente estaban abusando de Wayne. Al verlo, Jiwoo decide saludarlo, pero los matones se ponen muy furiosos y le dicen que se largue. Nuestro prota les dice que no se va a ir, pues quiere hablar con su compañero de clase. Enojado, este tipo le lanza un golpe y le pregunta qué rayos va a ser un simple debilucho. Vaya vergüenza que debió sentir, pero el debilucho lo esquivó muy fácilmente. Y no solo eso, sino que también fue capaz de esquivar los ataques de los dos matones al mismo tiempo. Las personas se comenzaron a dar cuenta de lo que está ocurriendo y Jiwoo le sugiere que mejor se detengan antes de que venga la policía. El líder de los matones se levanta, harto de la situación, y les reclama a los imbéciles por hacerlo pasar vergüenza. Esta vez había ganado, pero antes de irse, le advierte a Jiwoo que mejor se cuide las espaldas. Wayne ni siquiera dijo gracias y simplemente recogió sus cosas y se fue. Pero como Jiwoo es Jiwoo, decidió seguirlo y empezó a hacerle un montón de preguntas. ¿Por qué no había ido a la escuela? ¿Por qué lleva tanto alimento para mascotas en su mochila? Si de casualidad tiene gatos, pero no recibe ni una sola respuesta. Al final, Jiwoo se despide y sigue su camino hacia su casa. Al abrir la puerta, se pone muy contento al ver a los 4 gatitos que lo estaban esperando, pero hay algo que le detiene el corazón, y es que no puede ver al señor Kaiden por ninguna parte. Desesperado, comienza a buscarlo por toda la casa y se pone muy triste al pensar que ya se había ido. Jiwoo comienza a gritar y a llorar, pues no podía entender cómo había podido irse sin siquiera despedirse. Pero en realidad, Kaiden nunca se fue, solo estaba haciendo sus necesidades. Al final, Jiwoo tiene que pedirle perdón de rodillas por armar tremendo escándalo, y Kaiden le dice que no hay problema. Hasta que a Jiwoo se le ocurre preguntarle si acaso sus gritos interrumpieron sus asuntos en el baño. Kaiden estaba furioso y tenía muchas ganas de asesinarlo, pero luego Jiwoo pone una cara súper tierna y le confiesa que está muy feliz porque aún no se ha ido. Y bueno, aunque no lo admite, las palabras de Jiwoo logran conmover su corazón. Después de varios días dormido, el gato gris se levanta y, como era de esperarse, se pone agresivo al verlos. Pero cuando los mira bien, recuerda que Jiwoo los derrotó aquella noche y recuerda que Kaiden lo puso a dormir con una patada, así que de inmediato cambia su actitud. Jiwoo se pone muy feliz de ver que ha despertado y lo toma en sus brazos para darle caricias. A pesar de que el señor Kaiden ya lo había revisado, él quería llevarlo al veterinario, no más para estar seguros. Kaiden no estaba de acuerdo con la idea, pero luego se dio cuenta de que ya se había terminado el alimento, así que acepta acompañarlos, pero únicamente porque quiere más bocaditos. En el camino, se cruzan con Wayne, quien desde lejos puede ver el gato que llevan en los brazos. Wayne supo de inmediato que ese es el gato que se había perdido, pero, según las palabras de su maestro, la persona que le quitó el gato era un rastreador, lo cual significaría que Jiwoo es un rastreador. El veterinario hace una inspección minuciosa y determina que el gato está en perfecto estado de salud, aunque eso sí, le avisa que debe tener cuidado con el gato naranja, ya que está muy gordo. Algo que llama mucho la atención de nuestro prota es que hay un montón de animales en las unidades de cuidados. El veterinario le explica que todos ellos se encuentran en un terrible estado de salud, pues al parecer alguien ha estado dejando animales heridos con dinero para los tratamientos en la puerta del hospital. Todos los gatos llegan en condiciones críticas. Él no está seguro de que los hayan maltratado, ya que no tienen heridas visibles, pero sí presentan otra clase de problemas, pues al parecer todos tienen síntomas serios de adicción a una sustancia. Al día siguiente, Jiwoo va a la escuela como de costumbre y se pone muy feliz porque Wayne había regresado, aunque el chico tenebroso sigue sin querer hablarle. De hecho, ahora lo está vigilando, pues por más que lo ve, no puede imaginarse que Jiwoo sea un rastreador profesional. Mientras tanto, Kaiden tiene la batalla más difícil de su vida. Por alguna razón, su cuerpo se sentía muy débil. Por más que intentaba, no podía mantenerse en pie. Él estaba muy preocupado, creyendo que era alguna clase de ataque para capturarlo, pero en realidad solo es el efecto del sol, provocando que su cuerpo sucumba ante la poderosísima siesta. Al terminar las clases, Jiwoo se va para su casa y, como de costumbre, alimenta a los gatos callejeros con los que se cruza. Es en ese momento cuando Wayne por fin le dirige la palabra, y todo con el objetivo de preguntarle
¿De dónde sacó al gato que tenía anoche? Jiwoo queda sorprendido. No sabía que Won lo vio de camino al veterinario, pero sin problema le explica que es un gato que ya conocía de antes y que recientemente lo encontró muy lastimado. Por ese motivo lo llevó al veterinario. Won se queda observándolo, como si quisiera leerle la mente, y cuando Jiwoo le pregunta por qué estaba preguntando, él responde que cree que ese puede ser su gato. Jiwoo se emociona al escucharlo y le pide que se quede en ese lugar, pues ya mismo se lo iba a traer. Con esto, a Won le queda claro que Jiwoo no es un rastreador, o de otra forma, no estaría tan dispuesto a entregarle al gato. Nuestro prota sale corriendo hacia la casa y toma al pobre gatito entre sus brazos. Kaiden, que aún estaba medio dormido, le pregunta qué es lo que está haciendo, y él solo le dice que había encontrado al dueño del gato y que estará de regreso en un par de horas. Boy lo esperó justo donde le dijo, y al ver al gato, de inmediato le dijo que sí, definitivamente, ese es el gato que se le perdió. Pero cuando el pobre gatito le mira el rostro, recuerda todas las cosas horribles que le habían hecho, y de inmediato se pone agresivo. Al ver la reacción del gato, Jiwoo se da cuenta de que todo era mentira, pero antes de que pudiera escapar, Boy le da un fuerte golpe en el cuello que lo deja inconsciente. Con sus poderes, atrapa al gato antes de que pueda escapar y se dirige a llevarlo con su maestro. Pero antes de irse, Jiwoo logra levantarse y le pregunta por qué está haciendo esto, por qué lo ataca y en especial, por qué va detrás de ese gato. Boy no responde su pregunta, lo único que le dice es que mejor se olvide de todo lo que ha ocurrido. Al escucharlo, Jiwoo se da cuenta y le pregunta si acaso trabaja para el despertado que experimenta con los gatos. Boy no lo puede creer. Entonces, ¿de verdad él fue quien le quitó el gato a su maestro? Según lo que recuerda, el poder de Jiwoo es la supervelocidad, así que lo ataca antes de que reaccione. Nuestro pobre muchacho cae de rodillas, pero por suerte logra esquivar el segundo ataque. Justo como le dijo su maestro, es muy rápido, pero está tan concentrado en atrapar al gato que sus movimientos se vuelven muy predecibles. A pesar del dolor, Jiwoo no puede permitir que el gato vuelva a ese lugar, así que desesperado, corre para intentar atraparlo, pero ahora ya ni siquiera estaba usando sus poderes, así que Won lo toma por el cuello y lo arremete contra una pared para preguntarle ¿para quién rayos trabaja? Jiwoo le responde que no sabe de lo que está hablando, y Won recuerda todas las interacciones que ha tenido. Sin duda alguna, su fuerza y su personalidad, nada de eso encaja con la de un rastreador entrenado, así que lo suelta. Al final, todo se trataba de una confusión. Jiwoo solo se metió en este lío por casualidad. Así que por el momento, le perdona la vida, pero le advierte que olvide todo lo que pasó. Mientras ellos se van, Jiwoo cae en una fuerte depresión. Por su culpa, por su idiotez, el pobre gatito volverá a ser torturado, pero no, definitivamente no puede permitirlo. Después de varias horas, Kaiden por fin se despierta y se pregunta ¿dónde rayos anda el muchacho? Mientras estaba pensando, logra recordar lo que le dijo cuando estaba medio dormido. Todo eso del dueño del gato se le hacía muy extraño y ya habían pasado varias horas desde que se fue, así que decide salir a buscarlo. El científico se pone muy feliz al ver que Won encontró al gato. Anteriormente le dijo que era un idiota, pero ahora lo felicita, pues gracias a él va a poder continuar con su investigación. Con una gran sonrisa, le pregunta cómo logró encontrarlo, a lo que Won responde que fue pura casualidad, pues se cruzó con el hombre que lo tenía y se lo quitó. El científico le pregunta qué pasó con el hombre que lo tenía, si acaso lo había matado, pero Won responde que no, que lastimosamente logró escapar. El viejo se decepciona al escucharlo, pero aún estaba muy feliz, así que solo le dice que la próxima vez se asegure de finiquitarlo. Por otra parte, Jiwoo había utilizado el último segundo de su poder para seguirlo y ahora se encontraba fuera de su escondite. Lastimosamente, terminó encontrándose con la peor persona posible. El viejo le pregunta qué es lo que está buscando, y aunque Jiwoo intenta mentir, el viejo es demasiado astuto y al final se da cuenta de que es el rastreador de aquella noche. Jiwoo intenta correr, pero la explosión logra alcanzarlo. Desesperado, intenta usar su supervelocidad, pero ya había gastado toda su energía, así que recibe todo el impacto. Won, que había visto lo que sucede por las cámaras, sale corriendo muy asustado. Él no quiere que maten a Jiwoo, pero tampoco sabe cómo decirle que se detenga, así que se le ocurre pedirle que lo deje encargarse personalmente. Le dice que no hay necesidad de que manche sus manos, que él se hará cargo de todo. El científico acepta su amabilidad, pero mientras está yendo, se da cuenta de que está demasiado molesto para dejarlo ir, por lo que se voltea y le quiebra una de sus piernas con su ataque. Así, ya no es posible que intente escapar, y para poder saciar su ira, comienza a patearlo en el piso, mientras le pregunta para quién rayos trabaja. Viendo la situación, Won le grita que se detenga y le explica que él no es un rastreador,
Sí le había quitado el gato, y sí es un despertado, pero todo fue pura casualidad. Él no sabe nada de los experimentos, solo se lo quitó porque creía que lo estaba maltratando. Mientras lo escucha, el viejo se da cuenta de que su uniforme es el mismo de la escuela donde va Gwen, así que le pregunta si acaso es su compañero de clase. Gwen le responde que sí, y esto solo logra que estalle de furia, pues si todo es verdad, Gwen le había estado mintiendo. Furioso, utiliza sus poderes contra su propio alumno y le dice que luego lo va a castigar apropiadamente, pues ahora debe encargarse de ese muchacho. A pesar de que no es un rastreador y que todo haya sido mera coincidencia, eso ya no es relevante, pues el chico descubrió los experimentos y no pueden dejarlo con vida. Pero Gwen no puede dejar que lo mate, así que utiliza sus poderes y le hace un tiro de advertencia. El viejo no lo puede creer. ¿Cómo puede atreverse a usar sus poderes en su contra? Él lo rescató de experimentos humanos, lo alimentó, lo vistió y le enseñó todo lo que sabe. Después de toda su bondad, ¿es así como va a pagarle? De alguna forma, Gwen logra esquivar todos los ataques e incluso logra impactarlo, aunque de inmediato se asusta y le pide disculpas. El viejo continúa atacando y nuevamente Gwen logra esquivar sus ataques y vuelve a conectar otro impacto. El viejo estaba sorprendido. El muchacho había mejorado mucho en este tiempo, pero ahora le demuestra que aún está demasiado lejos de alcanzarlo. Teniéndolo en el suelo, el científico vuelve a preguntarle ¿cómo es que pudo atreverse a traicionarlo? Pero Gwen le dice que él nunca lo traicionó. Todo esto lo está haciendo para protegerlo. Pero el viejo no lo quiere escuchar y comienza a golpearlo despiadadamente. Kaiden había estado buscando a Jiwoo por todos los lugares que conoce, pero no podía encontrarlo. No fue sino gracias al sonido de la batalla que logró llegar hasta aquí y se encontró con el muchacho, terriblemente lastimado. Kaiden le pregunta cómo se encuentra y le dice que justo por eso es por lo que le pidió que mantuviera un perfil bajo, aunque debe admitir que tiene un talento especial para meterse en problemas. Aún así, le dice que ya no debe preocuparse, pues ahora él va a hacerse cargo de todo. Y finalmente, podemos ver la verdadera forma del Gran Kaiden. ¡Esos ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! Es peor de lo que imaginé. ¡Es guapísimo! De inmediato, chasquea sus dedos y una especie de barrera comienza a cubrir todo el lugar. El científico se siente asustado, pues esta clase de poder no es algo que pueda hacer cualquiera. El científico le pregunta quién es, pero la verdad es que Kaiden ni siquiera debe decirlo. Con solo ver su poder eléctrico y sentir tan enorme cantidad de energía, se da cuenta de que se trata de Kaiden, el destructor. Ahora sí, el viejo siente el verdadero terror y trata de disculparse. Le dice que él no quería hacerle daño, que si hubiera sabido que conocía al chico, jamás se hubiera metido con él. Pero ya era demasiado tarde. Kaiden está furioso y descarga toda su rabia contra él. A pesar de sus heridas, Gwen se pone delante de su maestro, intentando protegerlo. Él es consciente de la situación. Kaiden es uno de los despertados más fuertes del mundo y es reconocido por destruir sin compasión a quien sea que se interponga en su camino. Precisamente de ahí viene su apodo de destructor. Ninguno de sus ataques podrá causarle algún rasguño, así que le pide que por favor lo perdone. Para Kaiden, esto es muy extraño, pues hace unos minutos ese viejo lo estaba matando a golpes, pero cuando le dice que es su maestro, todo cobra sentido. Aún así, no lo iba a perdonar. Su maestro se pasó de la raya, así que le pide que se quite, a menos de que quiera morir con él. El viejo le dice a su alumno que se vaya, pues él es quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Kaiden estaba listo para dar el golpe final, pero justo Jiwoo se despierta y le dice que ya es suficiente. Kaiden le pregunta de qué putas está hablando. ¿Cómo es que no está enojado después de que lo hayan golpeado de esa manera? Es más, si Kaiden no hubiera llegado a tiempo, probablemente lo habrían matado. Jiwoo admite que tiene razón. Él fue un estúpido al ser tan descuidado, pero aún así, no quiere que Kaiden mate a alguien por él. Él está agradecido por todas las veces que lo ayudó, pero esto es simplemente demasiado. Además, Gwen es su amigo. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto. Kaiden no puede creerlo. Ese chico es todo un pusilánime. Pero al final, decide respetar sus deseos y le advierte a los dos imbéciles que no quiere volver a verlos nunca más. Al final,